Ok, ahora la que no los escucha soy yo. ¿Me lo repiten, por favor? Gracias, Ángel. Buenas tardes. Listo, jóvenes, vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase. Ok, les voy a compartir como siempre el quizy para que podamos ingresar. Nos va a tocar un quiz de correlación. No sé si ustedes ya han hecho tipo correlación, me parece que no. Hoy día les va a tocar. Ok, voy a compartir. Vamos a empezar casi puntual, debido a que hoy día tenemos dos temas. Así que, ok, vamos a aprovechar el tiempo. Muy bien, voy a poner, ya, perfecto. Ahí he mandado, por favor, todos conéctense. Conéctense, por favor. Ok, ya estamos volviendo todos a la sala principal. Por favor, envíen sus trabajos ahí a la carpeta del Drive que he subido, en lo que esperamos a sus compañeros. Ya deben ellos incorporarse unos segundos más. Muy bien, ¿qué les pareció el trabajo? El casito. Ok, ya estamos todos en la sala, ¿cierto? Sí, doctora, estaba interesante el caso. Ok. Es un caso de auditoría. ¿Con ustedes ya hemos hecho este tipo de casos, auditoría? ¿O la primera vez? La primera vez, doctora. Perfecto. Este es un casito que, o sea, hay dos tipos de forma de evaluar, ¿no? Uno es aprendiendo o tomándonos como reto nosotros qué hacemos ante un caso, y lo otro es evaluando los errores de los colegas, ¿no? Obviamente estos son errores pues muy groseros, ¿no? Y la idea es que ustedes aprendan a, uno, pueden ver las posibles consecuencias, como son lo que se ha dado acá, en este caso, de la inadecuada toma de decisiones, ¿no? Ah, en un paciente, ¿no? Entonces, el evaluar esas consecuencias y replantearnos qué es lo que se debía hacer o qué es lo que se debe hacer o qué es lo que se debe hacer es muy, muy importante con la finalidad de que nosotros podamos, eh, eh, aprender a hacer lo correcto. Entonces voy a ponerme los audífonos. Ok, ¿se me escucha? Estoy con los audífonos. Sí, doctora, se escucha bien. Ok, mejor. Estoy en el trabajo y hay muchas personas ingresando acá. Ok, entonces voy a abrir y vamos a empezar a resolver todos el caso. Ok, vamos a empezar a resolver. Voy a dar, creo que no he iniciado la grabación. Gestiono primero la grabación. Perfecto. Y luego voy a compartir la pantalla. Tengo acá el trabajito. Sí, lo tengo acá. Muy bien. Comparto pantalla. Voy a compartir la ventana. Acá está. Ok. ¿Me confirman si se puede ver, por favor, la ventana? ¿Lo vemos todos? Sí, doctora, se puede ver. Perfecto. Todo bien. Ok, voy a acomodar la otra ventana para verlos yo a ustedes. Me da unos minutos. Ok. Ok, cuando inicio la grabación algunos salen, pero se vuelven a conectar, por favor. Ok.
Muy bien. Listo. Los tengo acá. Perfecto. Entonces, este es el casito. Yo lo tengo acá un poquito más desarrollado y vamos a conocer un poquito. ¿Ok? A ver, yo empiezo a leer y luego voy preguntando y todos vamos desarrollando el casito. A ver, bueno, pues es una auditoría de decisiones, ¿no? Sobre un paciente, ¿no? Para evaluar el manejo sobre un accidente cerebrovascular isquémico agudo. Ok, estos son los objetivos que nosotros tenemos que lograr y nos vamos directo para la historia clínica. Ok, miren, el ingreso del paciente es 8:15. ¿Quién es el paciente? Es don Tomás, de 64 años, ¿no? Es un paciente con antecedente de hipertensión arterial mal controlada y fibrilación auricular no anticoagulada. Es llevado a emergencia por su hija y miren, acá es importante, tras ser encontrado en su cama al despertar con desviación de la comisura bucal, disartria y hemiplegia izquierda severa, ¿ok? ¿No? Entonces, hasta ahí, Ángel, ¿cuál sería el diagnóstico para ti? Hasta ahí. ¿En qué pensarías? Oh, muy bien, ¿no? Hasta ahí sabemos que es un ACV isquémico y tenemos que buscar por la lesión, que es la hemiplegia izquierda, en el lado derecho. Perfecto. Entonces, llegó al hospital, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Ellos sospecharon un ACV isquémico de origen cardioembólico porque es un paciente con antecedente de fibrilación auricular, ¿no? Y le hacen los exámenes, ¿no? La presión arterial, 165/95, una frecuencia cardíaca de 118 y dentro de la escala de Knight, 16 puntos. Ángela, Adriana, ¿qué te parece esas funciones vitales? ¿Qué te llama la atención de ahí? ¿Está bien, normal? Ángela, Adriana. Sí, doctora. La frecuencia cardíaca está eh, aumentada un poco. La frecuencia Y, cardíaca, ¿qué más? la presión arterial también está elevada. Correcto, la presión arterial está elevada, ¿no? Está elevada, ¿no? Entonces, esa es la causa, ¿no? Probablemente es la causa del ACV isquémico, ¿no? ¿Y qué te parece la escala de 16 puntos? Normal, ¿cuál es su riesgo? Leve, moderado, alto. ¿Cuál es el riesgo de este paciente de tener un ACV isquémico? Ángela. Ay, perdón, doctora, estaba hablando con el micrófono he apagado. Es moderada, de moderada a severa en realidad, de 16 a 20. Ok, tenemos una moderada, ¿no? Entonces, y sí va bastante con la clínica, va bastante con la clínica. Entonces, nuestra sospecha diagnóstica hasta acá está muy bien. Tenemos un ACV isquémico agudo, ¿no? De origen cardioembólico y, tal como lo dijo Ángel, pues tenemos que buscar la lesión en el lado derecho porque presenta comisura bucal, desviación de la comisura bucal, disartria y sobre todo hemiplegia izquierda severa. Muy bien. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. 8:30 evalúa el médico y el médico residente, como todo protocolo que vamos a aprender ahora en la clase, decide, ¿no?, hacerle una tomografía cerebral sin contraste, ¿no?, a las 8:30 de la mañana para evaluar el estudio, ¿ok? Y miren lo que dice. La tomografía cerebral de ingreso es 100% normal, ¿ok? ¿No? Él le da una revisada rápida. Él dice, no existe evidencia de sangrado intraparenquimal, ¿no? Luego establece, ¿no? Porque la familia le había dicho que le había encontrado al papá, a la hija, a las 7 de la mañana y dice, el tiempo de inicio se establece en 1 hora 15 minutos porque son 8:30, ¿no? ¿No? A pedido de la hija, ¿no? En relación a la tomografía cerebral normal le da un score aspect de 10/10 y toma la siguiente decisión. Paciente dentro de la ventana de 4.5 horas, se autoriza la infusión inmediata del RATPA endovenoso, ¿no? Que es una sustancia anticoagulante, ¿no? Antitrombolítica, mejor dicho, antitrombolítica, ¿ok?
Ariana Fiorella, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué signos, acá la pregunta es, qué signos radiológicos tempranos tenía que haber buscado el residente para definir que efectivamente esta tomografía es 100% normal? Por el tiempo y por la hora, ¿no? Ariana Fiorella. Ariana, ¿estamos ahí? Ok, Ariana Melanie. Sí, doctora. Ok. No, mire, ¿cuánto es el tiempo de enfermedad que propone el residente? 1 hora y 15 minutos, ¿no? Ok, para un tiempo hiperagudo, un tiempo tan precoz, ¿qué signos radiológicos él debió haber buscado en esa tomografía? El signo de la cintilla insular, doctora. Ok, ¿qué más? ¿Qué otros signos? Quizá oscurecimiento del núcleo lenticular. Hipodensidad, ¿no? Ok. Ujú. Hipodensidad solo del núcleo lenticular, nada más. Quizás también la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Ok. Para hacer un signo tan agudo, ¿o en qué zona sería eso? Cameron Juni. Ya nos dijeron el signo de la hipertensión de la arteria cerebral media. ¿Qué otros dos signos se busca? También nos dijo la hipodensidad del núcleo lenticular. Cameron, ¿estás ahí? Sí, doctora. Ok. ¿Qué otros Son tres signos signos más radiológicos. Claro, se podría observar? claro. Mm, Son tres. ¿Podría ser el borramiento de los surcos? No, una etapa hiperaguda, no. Ah, ya. A ver, ¿no resolvieron el caso con sus compañeros? Nicole, ¿cuáles son los tres signos que tenemos que buscar? Doctora, es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, hipodensidad de los ganglios basales ¿Correcto? y también aunque no se ve la diferenciación, ¿no?, entre sustancia gris y sustancia blanca, la pérdida. ¿Te falta uno? No. Si tiene algo que ver, pero no. Otro más específico, en una zona más específica. Te falta uno. En la región lenticular. No, eso forma parte, ¿no? El núcleo lenticular forma parte de los ganglios basales, que ya lo dijiste. Falta uno. Recuerdo esos tres, doctora. El signo del ribete. Ok. El signo del ribete insular. ¿Ya? Entonces, para ser más claros, son tres signos: arteria cerebral media, hipodensidad de ganglios basales y el signo del ribete insular, que bueno, sí, pues una hipodensidad, o sea, una disminución de la sustancia, de la densidad de la sustancia gris y blanca, pero a nivel del lóbulo de Leydig. ¿Ok? Entonces son esos tres signos que uno tenía que haber buscado, ¿ok? Por el tiempo. Ok, entonces eso es. Bueno, no sabemos si lo ha buscado o no, ¿ya? Al parecer no fue así, y él le da un aspect 10 sobre 10. Ok, vamos. Carlos Daniel. Sí, doctora. Ok, Carlos, ¿qué es el score aspect? Es unos grados que se le determina al paciente para ver si... o sea, se utiliza para describir si hay daño en el parénquima del cerebro. Ok, ¿y con Si qué no, finalidad? Ajá, la ¿para escala qué lo libre viene hace? diciendo que está sano. Ok, ¿para qué? ¿Cuál es su finalidad? Clasificarlo y tomar un ¿Tomar qué? tratamiento, un tratamiento adecuado. ¿Qué tipo de tratamiento? No sabría decirlo, doctora. Ok, vamos. Claudia Marcela. ¿Para qué hacemos el score aspect?
en un paciente con ACV? Según lo que había visto, sobre todo para evaluar la extensión temprana del daño, pues, ¿no? Cerebral que va a haber en pacientes con infarto. ¿Ok? ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, sobre todo, pues, para ver la terapéutica, ¿no? Correcto, ¿no? Para ver, y específicamente, ¿qué terapéutica? ¿Qué hacemos con ese score? ¿Qué seguridad nos da? ¿Por qué lo hacemos o por qué consideramos importante? Edgar, Pedro, o lo sabes, Claudia. La verdad que no iba a hacer como que adivinar. Ok, No lo sé bien. Con certeza no lo sé. ok. Edgar, ¿por qué crees? Para poder iniciar, Ok, o sea, iniciar. iniciar el tratamiento, o sea, en este caso se asume que la ventana de inicio fue a las 7 a.m., pero en realidad debió tomarse en cuenta el momento en el que, la última vez que el paciente estuvo, Ok, se le vio, no, pero el score aspect, ¿para qué hacemos? ¿Qué nos permite? Nos permite determinar si el paciente va a entrar en tratamiento de antitrombólisis, ¿no? Si él va, ¿ok? Entonces, recuerden, nosotros medimos el score de aspect en una tomografía y ahí vamos a tener algunos puntos, algunas zonas, como por ejemplo, regiones del parénquima cerebral, sobre todo que están irrigadas por la arteria cerebral media, ¿no? Y consta de 10 puntos, ¿no? Entonces, el máximo total son 10 puntos. Si nosotros encontramos una zona afectada, entonces le vamos restando los puntos, ¿ok? Se dice que para que el paciente sea candidato y efectivo o para que el tratamiento sea seguro, tiene que ser un score de aspect de más de 7, ¿ok? Más de 7. ¿No? Entonces tiene mucho que ver, ¿no? Entonces nosotros evaluamos, ¿no? Entonces vamos a evaluar los territorios, ¿no? De M1, M2, M3, ¿no? O sea, vamos a ver dos cortes importantes, ¿no? Uno a nivel de los ganglios basales, ¿no? Y otro encima de los ganglios basales, ¿no? Inmediatamente superior a nivel de los ventrículos cerebrales, donde están los territorios de la arteria cerebral media, M1, M2, M3, M4, M5, M6, y también vamos a evaluar los ganglios basales. ¿Ok? Entonces, en base a eso, nosotros vamos haciendo una evaluación. ¿Ok? Entonces, recuerden, de 7 para arriba es lo que nosotros tenemos la seguridad para poder hacer un tratamiento. Bueno, para poder hacer el tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Francis Mayela. Sí, doctora. Francis, ¿cuánto es el tiempo que se espera? O sea, ¿hasta cuánto esperamos nosotros el tiempo para poder brindar este tratamiento antitrombolítico y sea beneficioso para el paciente? ¿Cuánto es el tiempo máximo? Tenía que ser menor a... Bueno, según lo que recuerdo, tenía que ser menor a las 24 horas o había clasificaciones. Recuerdo que cuando era más de 3 semanas estaba contraindicado. No, es un tiempo mucho más corto. Gonzalo Samuel, ¿cuánto es el tiempo? ¿Me podría repetir la pregunta, doctora? Es que no la escuché bien. Ok. ¿Hasta cuánto es el periodo de tiempo aceptable para poder brindarle tratamiento antitrombolítico a un paciente con ACV isquémico? Porque después de ese tiempo ya no le va a beneficiar en nada el tratamiento. Entonces nos dan un periodo. ¿Hasta cuánto es? Ok, Nicole. Bueno, doctora. Espera, Nicole. Okay. Gonzalo, ¿hasta cuánto es? Sí, creo que 4 o 5 horas por ahí. Ok, está cerca. Nicole, ¿hasta cuánto es? Era 4 horas y media, pero lo más beneficioso era dentro de las 3 primeras horas. Ok, ¿no? El tiempo máximo es 4.5 horas. Más de eso ya no.
¿ok? Cuanto más temprano es mucho más beneficioso, ¿ok? Eso todavía para tenerlo en cuenta. Vamos a ver qué es lo que pasó. Efectivamente, a este paciente lo antitromboliza, ¿ok? Le dicen, bajo todo esto, y miren qué es lo que pasa. 24 horas después, el paciente primero se estabiliza, ¿no? Sufre un severo deterioro neurológico. Presenta estupor profundo, anisocoria, pupila derecha midriática, desviación de la mirada hacia la derecha, y la escala de Navius asciende a 23 puntos. Miren, o sea, estamos teniendo en cuenta que nuestro evento isquémico ha empeorado, ¿ok? ¿No? Entonces, miren lo que sucedió después de las decisiones que tomó el residente. Entonces, ok, posterior a esto, sobre todo con esta escala que ha subido, pues, y la sospecha que ha empeorado, hay más compromiso de territorios de la arteria cerebral media, se le pide una segunda tomografía, ¿ok? Y esta vez el radiólogo sí lo lee y le dice, se evidencia una área de marcada hipoatenuación o hipodensidad que compromete. Miren, ahora el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, la ínsula del hemisferio derecho, acompañada del borramiento total de surcos y cisuras adyacentes y compresión del asta anterior del ventrículo lateral derecho, ¿no? Entonces, ha hecho como un efecto de masa, ¿no? Entonces, ahí hay un edema, ¿no? Se ha establecido un edema que lo que ha hecho es que el parénquima cerebral, pues, incremente de volumen. Por lo tanto, ¿no? Se borra los surcos y cisuras y lo que hace es comprimir las estructuras que están adyacentes, en este caso el asta anterior del ventrículo lateral derecho. Y lo concluye, infarto isquémico extenso, ¿no? Con edema vasogénico agudo, mire, le pone vasogénico agudo severo, ¿no? Y se indica infusión inmediata de dosis altas de dexametasona para control de edema. ¿No? Entonces, ok. Nos hemos quedado en Gonzalo. Grecia Fiorella, ¿qué opinas de esta conclusión? ¿Cómo? ¿Qué opinas de lo que dice? Realmente es un infarto sabemos que es un infarto isquémico extenso con edema vasogénico agudo. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho? El infarto no está en discusión y el edema es un edema vasogénico agudo. Bueno, el edema vasogénico es más predominante en tumores, abscesos. Y el correcto. Puede ser que es más en infartos. Ok, ¿no? ¿Y qué tipo de edema se da en el infarto o los eventos isquémicos? Citotóxico. Es un edema citotóxico, ¿no? Muy diferente, ¿ok? Entonces, acá error, segundo error que encontramos, ¿ok? Y en base a eso, miren, le dan dosis altas de dexametasona. Ok, muy bien. El paciente aparentemente mejora, sale de UCI y es dado de alta, ¿ok? Tras concurrir 4 semanas del evento, el paciente muestra, mire, ya muestra una secuela y una consecuencia, parálisis flácida secuelar izquierda y se encuentra en programa de rehabilitación, ¿ok? Por lo tanto, le mandan un estudio de control, ¿ok? Entonces, en el día 30, le hacen una tomografía, ¿ok? Una tercera tomografía y lo informan de la siguiente manera. Persiste área de hipoatenuación o hipodensidad, ¿no? Solamente que acá aclaran, esta densidad es similar al líquido cefalorraquídeo, ¿no? En el territorio de la arteria cerebral media derecha, ¿no? Que condiciona retracción del ventrículo lateral ipsilateral, o sea, del ventrículo lateral que está al costado, ¿no? Retracción de surcos, es decir, se ensancha, ¿no? Surcos y cisuras, ¿no? Ensanchados en la convexidad. Y concluye, infarto isquémico agudo con efecto de masa positivo, evolución desfavorable. Hilary Ruth, ¿qué opinas? Bajo esta descripción, ¿estarás de acuerdo con esta conclusión?
Hilary Ruth. No, doctora, es un infarto isquémico crónico. Ok, ¿por qué crees que es un infarto isquémico crónico? Porque ya pasaron las 4 semanas del evento, ya no es agudo. Ok, pero en base a los signos radiológicos, ¿qué signos radiológicos, o sea, tiene un evento isquémico crónico? ¿Cómo se ve un evento isquémico crónico? Ismael Camilo. Ismael, ¿estamos ahí? Sí, doctora, disculpe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se ve? Ok. ¿Cómo se ve un infarto isquémico crónico? Por tomografía. Ya, doctor. Hay una hipodensidad muy marcada, ¿no es? Similar al líquido cefalorraquídeo, ¿ok? ¿Cómo se llama eso, a esa hipodensidad? Tiene un nombre específico. ¿Hipoatenuación? No. Esa es la característica, ¿no? Hipoatenuación, hipodensidad. Pero ¿cómo se llama esa área? No, ahorita no lo tengo, doctor. Ahora no lo tengo. Blanca, ¿cómo se llama? Doctora, ¿se refiere a la encefalomalacia? Encefalomalacia, ¿ok? ¿No? Entonces, esto lo tenemos que saber, hay que ser bastante claros. También es una hipodensidad, igual que un ACV, solamente que esta es una encefalomalacia. Y a diferencia de dar, pues, un efecto de masa que comprime, esto va, tal como lo dice así, va a retraer estructuras, ¿ok? Entonces, ya no comprime, por ejemplo, las astas de los ventrículos cerebrales, sino las dilata, las ensancha, y en el evento isquémico agudo que se comprime, o sea, se borran los surcos y fisuras, acá se hacen mucho más prominentes, ¿ok? Más prominentes, ¿no? Entonces, miren cómo vamos teniendo varios errores, ¿no? Entonces, importante que nosotros conozcamos y hagamos mucha diferenciación, ¿ok? A mí me gusta trabajar con ustedes es el análisis de estos casos clínicos porque ya no lo estamos viendo desde el punto de vista radiológico, ¿no? Del punto de vista de médico radiólogo, sino lo estamos viendo desde el punto de vista de médico, que son ustedes, que van a ser ustedes, ¿no? Entonces, como si ustedes como médicos no tienen un conocimiento básico, mínimo, indispensable de la diferenciación de las estructuras, podemos llevar o podemos cometer muchos errores y mire, ¿cuál fue la consecuencia? Este paciente se quedó con una parálisis, ¿no? Parálisis izquierda como secuela, ¿ok? Entonces, todo por una cadena de malas decisiones, ¿no? Entonces, mire, importante. Entonces, nosotros como médicos tenemos que aprender los signos radiológicos más evidentes para tratar de manejar este tipo de patologías, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un recuento muy rápido en base a lo que hemos llegado hasta acá, ¿ok? Estas son las preguntas, dicen. 1. Evalúa críticamente, o sea, la auditoría del logaritmo de estudio de signos hiperagudos, o sea, al momento de la llegada, ¿no? Al momento de la llegada, ¿qué signos hiperagudos de isquemia fueron pasados por alto por el residente de radiología? Jenny, Stephanie, ya lo hemos dicho. ¿Cuáles son los 3 signos que tenía que haber buscado? La pérdida del ribón insular. Ribete insular, ok. ¿El otro? Signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Ok. ¿Y la tercera? La atenuación del núcleo lentiforme. De los hipodensidad de ganglios basales. ¿Ok? Hipodensidad de ganglios basales. Son los 3 que él tenía que haber buscado. Y son signos muy sutiles, les comento. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de isquemia, nosotros vemos la pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y gris en términos generales, pero eso es muy evidente después de las 12 horas. Antes de las 12 horas tenemos estos signos, ¿ok? Que si es que nosotros no los buscamos van a pasar desapercibidos. Ok, Jenny. Yomir Omar. Yomir Omar, ¿estamos ahí? Yomir. Ok, Jordan Alonso. Sí, doctora, dígame. Ok, Jordan, ¿por qué fue un error asumir que asumir a las 7 de la mañana como el tiempo de inicio de la ventana?
¿A partir de cuándo? ¿Cómo es que se asumen este tipo de pacientes? En un ictus del Bueno, despertar, como en este caso, ¿no? El paciente. ¿Desde cuándo se cuentan las horas? yo creo, bueno, se cuenta desde que el paciente fue visto sin síntomas. Correcto, eso también tiene que quedar claro, ¿ok? Jóvenes, debe quedar claro. No es desde el momento en que el familiar o la hija lo encuentra, sino desde el momento, se asume desde el momento que el paciente estaba sano, la última vez que lo ven sano. Entonces, con este tiempo, Kate Leao, con este tiempo, ¿este paciente sería tributario para hacer un tratamiento antitrombolítico? Kate Leao. Jordan, ok, qué bueno. No, porque como comentó la compañera, la ventana era de 3 horas, pero el máximo de 4.5. Correcto, ¿no? En base a esto que fue visto la noche anterior, habían pasado más de 12 horas, ¿ok? El paciente no era tributario. Pero sin embargo, les comento, como ahí no sabemos nosotros específicamente o claramente a partir de cuándo se cuenta o si está bien o mal, existe un estudio, les cuento, existe un estudio radiológico que nos permite determinar si estamos realmente dentro de esa ventana, ¿ok? Y ese estudio es el concepto de mismatch, ¿no? Entonces, utilizamos la resonancia magnética, ¿ok? Empezamos a estudiar la resonancia magnética. Catherine Xiomara, ¿cuál es el estudio o qué estudio, qué secuencia utilizamos? Es la más precoz para ver infartos o ACVs isquémicos en resonancia. Bueno, la secuencia de difusión de TWI. Correcto, la difusión, ¿no? La difusión te da informes desde los 20 minutos, ¿ok? Desde los 20 minutos. Y, Catherine, ¿qué es el concepto de mismatch en resonancia magnética en referencia a ACV isquémico? ¿Qué secuencias tenemos que comparar y ver en el mismatch? La secuencia de difusión en relación con la perfusión, más que todo es identificar si es la discrepancia volumétrica. Ok, ¿y esto para qué me permite? Bueno, para poder, más que todo, para poder identificar si hay la presencia de isquemia o... Jordan. Bueno, era para permitir tratar infartos lacunares que no cumplían con criterio de perfusión. No va por ahí. Igual el concepto de mismatch es medimos la difusión con otro más. ¿Ok? Lo que estaba hablando Catherine nos está hablando un poquito sobre perfusión cerebral, que ya vamos a hablar ahorita, pero mismatch es otro. ¿Ok? Kremlin. Doctora. ¿Con qué comparamos la difusión? ¿Con qué otra secuencia? Que nos permita definir si estamos en el periodo de tiempo. No sabría decirle, doctora. Luis Ricardo, ¿cuál es el otro estudio que comparamos? El FLAIR, doctora. Correcto, el FLAIR, ¿no? ¿Y cómo es esta comparación, Luis Ricardo? O sea, en la difusión, la lesión tiene que ser hiperintensa. Correcto. ¿No? Y en el FLAIR, si luce normal, correcto, ¿no? Entonces esto demuestra que todavía estamos dentro de las 4 horas y media como máximo, como para poder confirmar y hacer el tratamiento del activador tisular del plasminógeno, ¿no?
Correcto, muy bien, jóvenes. Entonces, miren, como no sabíamos nosotros, o sea, no se sabía cuánto tiempo y tampoco podíamos asumir 12 horas y nuestro objetivo es brindarle el mejor tratamiento al paciente, pues tenemos un estudio más. Y si nuestros hospitales tienen resonancia magnética, pues utilicemos, ¿no? Entonces, ese es el concepto de mismatch, ¿ok? Comparamos la difusión, que es bastante aguda, con el flare. Y si nosotros tenemos una difusión positiva y un flare negativo, pues significa que estamos dentro del periodo, ¿ok? Estamos dentro del periodo de ventana y podemos dar el tratamiento antitrombótico, ¿ok? Es importante saber eso. Muy bien, Luis Ricardo. Ok. Sobre la escala de Aspect, ¿no? Entonces, a la primera es, ¿cuál es el verdadero puntaje? A María Fernanda. Sí, doctora. Ok, ¿qué lesiones había tenido esta paciente? Bueno, se determinó el compromiso isquémico hiperagudo en ganglios basales. Ok. En el núcleo lenticular y también en la corteza insular. 2 puntos, ¿no? Sí. Ok. Entonces su verdadero puntaje sería 8 de 10. Correcto, ¿no? El verdadero puntaje. ¿Y estaba dentro de la ventana para el tratamiento antitrombolítico? Bueno, se mencionó en el informe, bueno, la ventana sería de 4.5 horas. No, claro, pero o sea, igual, o sea, les comento, este concepto, este puntaje de Aspect también nos sirve, ¿ok? Porque si son áreas muy grandes, tampoco les hacemos el tratamiento, porque les comento, cuanto más grande el área, tú le haces el tratamiento antitrombolítico, corres un riesgo. El riesgo es de transformación hemorrágica. Entonces, necesitamos tener un parámetro que nos asegure que realmente lo que vamos a hacer no cometamos el error, ¿no? No cometamos el error de empeorarlo. Entonces, para eso existe el puntaje de Aspect, ¿ok? Recuerden, más de 7 es seguro para dar tratamiento. O sea, no es solamente el tiempo, sino el puntaje de Aspect, ¿ok? Entonces, y más de 7 puntos. Y efectivamente, este paciente sí tenía 8, ¿no? Tenía 8, o sea, sí podría haber sido, ¿no? Sin embargo, nosotros no tenía probablemente el tiempo necesario, ¿no? Entonces no tenía. Entonces, cuando son eventos isquémicos más grandes, nosotros, por favor, esto debe quedar bien claro, ¿no? Y lo aclaramos acá en esto, es que corre riesgo. Si son 6, 5, 4, corre el riesgo de que se haga transformación hemorrágica, ¿ya? ¿Ok? Bastante importante. Ok, vamos. María Fernanda, ¿te llamé? Sí, doctora, me llamó ahorita. Ahorita, ¿respondiste? Sí, le mencioné los 8 puntos. Ok, gracias, María Fernanda. Ok, Natalie. Sí, doctora. Ok, Natalie, ¿cuál era el tipo de edema que está relacionado con los eventos isquémicos? ¿Era un evento vasogénico o era un evento citotóxico? Un edema citotóxico, disculpa. Según el caso, era citotóxico. Claro, ¿no? Entonces, acá el médico informó como vasogénico, no. Entonces, recordar que fisiológicamente, ¿no? El edema que está relacionado con los eventos isquémicos es un edema citotóxico, ¿ok? Mientras que el vasogénico, como lo dijo su compañera, está más relacionado para abscesos, está más relacionado para problemas como tumores, ¿ok? O traumatismos, ¿ok? Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos, Natalie? Bueno, en el citotóxico, bueno, es más que todo por se puede por una disminución del flujo sanguíneo, también por falta de oxígeno. En lo que es el vasogénico, es más por una ruptura de la barrera hematoencefálica. Ok. Mientras que el citotóxico tiene que ver con la disminución, ¿no? O sea, hay una alteración, ¿no? O sea,
a nivel del compartimiento intracelular. Las células se hinchan, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay una alteración de la membrana, ¿no? De sodio, potasio, ATPasa, la ATPasa es la que disminuye, cae. Entonces, lo que pasa es que el agua entra a la célula. Es muy diferente. Mientras que un vasogénico hay una alteración, como dijo la compañera, de la barrera hematoencefálica, por lo tanto, perfunde. Entonces, por eso es que el tratamiento del corticoide no ha funcionado. El tratamiento de corticoide funciona bien en eventos vasogénicos. Por eso es que no le ayudó en nada a nuestro paciente. Por el contrario, este corticoide puede complicar a nuestro paciente. ¿Cómo puede complicar? Pues puede aumentar el riesgo de inflamación, puede aumentar la glicemia, los índices glicémicos, y por ende puede, al aumentar el riesgo de inflamación, el riesgo de edema, ¿ok? ¿No? Entonces aumenta o acelera el proceso de edema, podría ser, ¿verdad? Inclusive podría causar herniación de las estructuras, si estamos hablando de eventos muy grandes, ¿ok? Entonces, por eso tener bastante cuidado con este tipo, ¿no? Entonces, ya nosotros lo sabemos, hemos aprendido acá este concepto, ¿no? Y es para podernos llevarlo. Ok. Nicole. Sí, doctora. Ok. A ver, Nicole, ¿no? Entonces, el paciente va a casa, es dado de alta, queda con una hemiparesia del miembro inferior izquierda, ¿no? Miembro inferior y miembro superior izquierdo, ¿no? Y le piden un control, una tomografía a los 30 días, ¿no? Entonces, a los 30 días, el evento isquémico ya no es agudo, es crónico. ¿Qué características toma? Ah, ok, encontraríamos una densidad similar a la del líquido cefalorraquídeo y Gliosis, ¿no? esencialmente se caracterizaría por encefalomalacia. Correcto, se llama encefalomalacia, ¿no? ¿Y la encefalomalacia en qué se diferencia de, o sea, de un evento o un efecto de masa? ¿Da efecto de masa la encefalomalacia? No, más bien genera retracción como una atrofia. Correcto, ¿no? Entonces es todo lo contrario. Y esto nos permite a nosotros diferenciar si estamos ante un evento isquémico agudo o un evento isquémico crónico, ¿ok? Nos permite diferenciarlo, ¿ok? Entonces, Rosemary, Nicole. Sí, doctora. A ver, entonces, una encefalomalacia, ¿qué tiene? ¿Cómo la podrías describir? Aparte de ser con hipodenso similar al líquido cefalorraquídeo, entonces esta... O sea, la encefalomalacia también puede ser secundaria a una necrosis licuefactiva de tejido. Correcto, es la necrosis, ¿no? Por el infarto, ¿no? Recuerden, el infarto es la necrosis, la consecuencia, ¿no? La secuela, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los surcos y cisuras, Rosemary? ¿Son prominentes o se borran? Yo creo que se pueden, o sea, por ejemplo, los surcos corticales creo que se pueden retraer. Claro, pero estos surcos, ¿se hacen más prominentes o se borran? Creo que se borrarían, doctora. Ok, Wendy Balbín, ¿tú qué opinas? Wendy Balbín, ¿qué opinas en una encefalomalacia? ¿Los surcos y cisuras se hacen más prominentes o se borran? Wendy, prende tu micrófono, no te escuchamos. Ok. Vamos, ¿estos surcos se ensanchan o disminuyen? Se ensanchan. Ok, ¿segura? Kate, vamos, Kate. Disminuyen, doctor, por la necrosis. Se hacen más prominentes, ¿no? No hay borramiento. Recuerden, borramiento es agudo, ensanchamiento es crónico, ¿ok? Eso debe quedar bien claro, ¿ok? ¿No? Entonces, borramiento es agudo y prominencia, surcos y cisuras es crónico, ¿ya? Debe quedar bien claro. Ok,
¿no? Entonces, y obviamente va a dar un efecto de masa negativo, ¿no? Entonces, miren, y encima de todo hay un estudio más, un estudio de perfusión cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué es la perfusión cerebral? Podemos hacer, por si acaso, perfusión cerebral tanto en tomografía como en resonancia magnética, ¿ok? Y lo que vamos a medir es el tiempo, ¿no? Es un mapa de colores donde vamos a medir, entre otras cosas, el tiempo de tránsito medio, ¿ok? Y lo vamos a comparar con una... con la difusión, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos dentro del mismatch, saber el área de penumbra. Necesito saber efectivamente cuál es el área de penumbra que es rescatable o que es salvable, que también me va a servir para mi evento antitrombótico, ¿ya? Entonces también me va a servir para mi evento, ¿ok? Wendy Balvin. Sí, doctora. En un evento de ACV isquémico, ¿el tiempo de tránsito medio se acelera o disminuye? ¿Se acelera? Ok, segura. Yasmín Yancari, misma pregunta. En un evento de ACV, ¿el tiempo de tránsito medio se acelera o disminuye? ¿O se enlentece? Ok, ¿quién me puede responder? No. ¿Quién me puede responder? Kate, vamos, Kate. Doctora, en este caso sería que aumenta. No. Bueno, ya. Ok. El tiempo de tránsito medio aumenta porque se enlentece. Ok, disculpen, tal vez yo he oído. Claro, ¿no? Ok, porque enlentece la perfusión, ¿no? Entonces sí, tienen toda la razón, se aumenta, ¿no? Aumenta el tiempo de tránsito medio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la perfusión, ¿no? Va a disminuir, ¿no? Va a disminuir, ¿no? Disminuye, ¿no? Ok, ¿no? Y esto nosotros lo vamos a comparar, ¿no? Con el mapa del flujo sanguíneo cerebral, ¿ok? Y, ¿no? Entonces lo comparamos con el mapa. ¿Y qué dice el mapa de flujo sanguíneo cerebral? ¿Cómo se comporta en un estudio en un ACV isquémico? ¿Cómo vamos a ver en el mapa de este flujo sanguíneo? ¿Qué pasa? ¿Sube o disminuye el flujo sanguíneo en un evento isquémico? Disminuye, ¿no? Disminuye, ¿no? Disminuye, ¿ok? ¿No? Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros primero confirmamos que tenemos un tiempo de tránsito medio aumentado por el enlentecimiento de la perfusión. Por lo tanto, si se enlentece la perfusión, el flujo sanguíneo va a disminuir, ¿ok? Va a disminuir, ¿no? Entonces, y esto nosotros lo vamos a comparar con la difusión, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Porque nos va a permitir sacar el área de penumbra, el área de penumbra. ¿Y qué es el área de penumbra? Yasmín Yancari, ¿qué es el área de penumbra? En un evento isquémico. Wendy Balvin, ¿qué es? A ver, Yasmín. Bueno, es el área de tejido cerebral en la cual hay una disminución del flujo sanguíneo. Correcto. ¿Es recuperable o no? No, porque es tejido muerto. ¿Segura? Wendy Balvin, ¿tú qué opinas? ¿El área de penumbra se puede recuperar o no? ¿Es reversible o irreversible? Sí se puede recuperar. Es reversible, es reversible. Nicole, ¿qué es el área de core? Es el área, doctora, que ya dejó de recibir
perfusión y ya no es recuperable. Es el área infartada, ¿no? Es el área infartada, ¿ok? ¿Por qué es importante saber esto también ante el tratamiento que vamos a hacer? ¿No? Todo va en borde, o sea, rodeando al tratamiento de antitrombolítico. Porque si tenemos solo área infartada, ¿para qué le damos un tratamiento de antitrombolítico? Si eso no se va a recuperar. ¿Ok? Hay que tener en cuenta. El área de penumbra sí, ¿no? El área de penumbra sí, ¿no? Entonces, miren todo lo que hemos podido sacar de este pequeño caso. ¿Ok? Entonces, por favor, jóvenes, tenemos que estudiar, es importante estudiar y comprender. Saco estos casos clínicos para que ustedes vean la importancia de aprender a ver las imágenes para la toma de decisiones. Es muy importante, ya han visto, la vida de los pacientes se puede complicar. ¿Ok? Voy a dejar de compartir para poder compartir la pantalla. De la clase. Ok, ¿qué les pareció este casito? ¿Creen que pueden aprender con este casito? Nos da mucha enseñanza, ¿no? El poder resolverlo nos da mucha enseñanza, ¿ok? Jóvenes, me dan un segundo que voy a avisar a sus compañeros que vamos a quitarles unos 20 minutitos más para poder hacer la clase. Ok, voy a compartir las clases rapidito para sacar solamente las ideas más rescatables, ¿ok? Las ideas básicas. Déjenme esto de acá, voy a cerrar esto. Y muy bien, acá tengo. Ok, perfecto, voy a compartir. Voy a dejar de compartir porque no se mueve. Y voy a volver a compartir ahora. Ok, muy bien. Ahora sí se ve, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora, sí se ve. Ok, perfecto. Vamos a hablar sobre la evaluación radiológica del ACV con un concepto muy importante, ¿no? Conocer cuáles son los signos radiológicos para la identificación del ACV cerebrovascular y tomar las decisiones adecuadas para evitar que el paciente tenga secuelas como ha tenido nuestro paciente, ¿ok? Conceptos importantes. Sabemos que es un ictus, que es la descripción clínica de un defecto neurológico focal, ¿no? Como es la pérdida del hemisferio izquierda, y dos conceptos importantes, isquemia e infarto, ¿ok? Vamos a hablar de isquemia cuando hay una disminución del flujo sanguíneo, es insuficiente, pero las células todavía están funcionando, mientras que vamos a hablar de infarto cuando hay daño permanente, ¿ok? ¿No? Por la isquemia, y esto es tejido que ya no va a ser recuperable, ¿ok? Esto de acá, en términos de radiología, sobre todo en tomografía, se van a transformar en dos. Infarto es el área core, es decir, el área no recuperable, el área que está en necrosis, es la consecuencia de la isquemia. Y la penumbra es la zona isquémica, la que tiene disminución de flujo, la que sí podemos recuperar y por la cual nosotros vamos a brindar tratamiento, ¿ok? En tomografía y sobre todo en ACV, el tiempo ya no es dinero, sino el tiempo es oro. ¿Ok? Entonces, miren cómo puede evolucionar un ACV con un tratamiento inadecuado en 12 horas. Mientras, miren, este es el área core, este es el área de penumbra, ¿no?
área infartada, ¿no? Área isquémica, y miren cómo en 12 horas de ser solamente el menos de la cuarta parte puede transformarse y convertirse prácticamente en el 100% del área afectada. Nosotros debemos evitar llegar acá. Nosotros, o sea, es tan corto el tiempo de trabajo que se dice que el objetivo es dar tratamiento antes de las 4.5 horas, ¿ok? Desde el tiempo de inicio de los síntomas, ¿no? Hasta el momento que nosotros hacemos el estudio tomográfico, porque forma parte del protocolo de evaluación. Y se dice que lo ideal es que a los 45 minutos nosotros ya tengamos un informe, ¿no? ¿Para qué? Para proceder a dar un tratamiento. ¿Qué es lo que buscan las imágenes? Pues las imágenes, como hemos visto, simplemente va a determinar a través de las escalas, ¿no? Del aspecto sobre todo, ¿no? Si encontramos áreas isquémicas o áreas hemorrágicas. ¿Por qué es importante? Porque si yo veo sangrado, ya no le doy tratamiento. ¿Ok? Entonces recuerde, el objetivo de eso es para ver si el paciente se va a hacer beneficioso del tratamiento antitrombolítico. Si hay sangre, imágenes hiperagudas, ya no le doy tratamiento. Si no hay sangre, no hay sangrado, tengo un aspecto más de 7 y estoy dentro del tiempo de las 4.5 horas, pues le doy el tratamiento para revertir, ¿no? Para recuperar toda esa área de penumbra, ¿ok? El objetivo es esa, ¿no? Entonces, miren, esto es lo que veíamos, el activador de plasminógeno tisular proporciona beneficios dentro de las 3 horas. El punto de corte máximo es 4.5 horas. Después de eso no da ningún tipo de apoyo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo llevamos al paciente a tomografía, vemos que no sea hemorragia, ¿no? ¿Ok? O que no haya ninguna otra causa, ¿ok? Como un tumor, ¿no? ¿Qué podría ser la causa? ¿No? Entonces, estar seguros que estamos ante un evento isquémico. Y miren, en ACV tenemos tiempos muy cortos, ¿no? Entonces lo vamos a dividir en periodo hiperagudo temprano, de 0 a 6 horas. Acá solo la resonancia nos va a dar información. El hiperagudo tardío, la tomografía, sobre todo dentro de las 12 horas, con los 3 signos que ya hemos visto, ¿no? Luego viene un periodo agudo de 24 a 1 semana, subagudo de 1 semana a 3 semanas y miren, crónico más de 3 semanas. En cada uno de estos tiempos encontramos diferentes signos. En tomografía, hasta las 12 horas menos, o sea, de 12 horas para más evaluamos. Menos de 12 horas no tenemos. No es tan sutil. Ahí utilizamos resonancia. ¿Y cuáles son los signos precoces? Pues estos 3. Hipodensidad de ganglios basales que tenía nuestro paciente, pérdida de la diferenciación de la sustancia gris o sustancia blanca, sobre todo a nivel del ribete insular, y la arteria cerebral media hipertensa. ¿Ok? Muy bien. Signos tempranos. Ok, voy a mover esto un poquito acá. Miren acá, signos tempranos, ok, ¿no? Miren acá, comparo, esta es la cisura de Silvio, y al costado está el lóbulo de la ínsula, y miren, hay una hipodensidad acá, no solamente acá, sino también a nivel de los ganglios basales, que es el núcleo lenticular derecho. ¿Ok? Signo temprano. Bastante sutil, es bastante sutil. Si yo no lo busco, se me va a pasar. Signo temprano, la arteria hipertensiva de la arteria cerebral media. Miren, signo de la cuerda, ¿ok? Ustedes la comparan con la izquierda y la izquierda es mucho más hipodensa, entonces, ¿ok? Entonces, este es un signo precoz también, ¿ok? ¿No? Es un signo precoz, ¿no? El famoso lóbulo de la ínsula. Miren, acá está más claro. Miren acá, ¿no? Justo ahí, hipodensidad ahí, adyacente a la cisura de Silvio. ¿Ok? Entonces, los 3 signos muy, muy precoces que o sí ustedes tienen que buscar. Después de las 24 horas, el proceso se acentúa más y ya esa hipodensidad se hace mucho más clara, se hace mucho más definida, ¿no? Y entonces nosotros hablamos de diferenciación o pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris. Miren acá, comparen el parénquima cerebral, ¿no? Derecho con izquierdo. Miren, y esto es lo que les decía, borramiento de surcos y cisuras por un edema citotóxico, ¿no? Entonces, miren, esto es lo normal, los surcos y cisuras, y acá, miren, no hay, ¿ok? Y pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y la
sustancia gris. Miren, acá es mucho más marcada. ¿Ok? Miren, comparen acá. ¿Dónde están los surcos y cisuras? Prácticamente se han borrado. El edema hace que las células crezcan y ocupen ese espacio. Y miren lo que se dio en nuestro paciente, ¿no? Miren, colapsa, como hace efecto de masa, colapsa. Miren el asta del ventrículo cerebral anterior, miren, si lo comparo con el izquierdo, esto está más pequeño, ¿ok? Entonces, hace efecto de masa, hay que tener en cuenta en eventos agudos. Y más de las 24 horas, pues esta hipodensidad se hace mucho más definida, se pierde la diferenciación de la sustancia blanca y gris, y puede haber edema o efectos de masa, sobre todo en eventos grandes, ¿no? Entonces, miren acá sí está bien claro, ¿no? Miren acá, otra vez comparamos el lado derecho con el izquierdo, borramiento de circos y cisuras, miren, ¿no? En el lobo parietal izquierdo, ¿no? Entonces se hace, miren acá, prácticamente todo el parietal derecho, miren, todito el parietal derecho, comparamos con el izquierdo, miren, hay una pérdida de la diferenciación de la sustancia blanca y gris, ¿no? Hay pérdida, miren, los borramientos de los surcos y cisuras, ¿no? Y cuando son muy grandes o groseros como esto, miren, hacen efecto de masa. ¿Qué significa? Desviación de la línea media hacia el lado contralateral, y cuando hace efecto de masa, comprime estructuras. Las estructuras que más van a comprimir, pues, son las astas de los ventrículos cerebrales ipsilaterales, o sea, de su lado. ¿Ok? Entonces podemos llegar a tener esto. ¿Ok? Pasado las 4 semanas ya hablamos de de encefalomalacia. ¿Ok? ¿Qué es la encefalomalacia? También es una hipodensidad, miren, pero a diferencia de esta hipodensidad es el líquido cefalorraquídeo es líquido, ¿no? O sea, es mucho más hipodenso, ¿no? Es hipodenso, pero no tanto como el líquido cefalorraquídeo. Una encefalomalacia, ese es el secreto. Es tan hipodenso como el líquido cefalorraquídeo porque es gliosis, o sea, todo, ¿no? Es una necrosis total, una necrosis liquefactiva, entonces lo que ha quedado es líquido en ese espacio, ¿no? Entonces, por eso. Y a diferencia de los otros lados, no hace efecto de masa, sino todo lo contrario. Miren, esta asta, miren cómo es mucho más prominente que el izquierdo. ¿Ok? Todo lo contrario, ¿no? Entonces, y los surcos y cisuras se hacen mucho más prominentes, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Esa es la diferencia entre un evento agudo y un evento crónico. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, reviso mis preguntas, quién, dónde, cómo y cuándo, sobre todo el cómo y el cuándo, porque ya saben, para poder saber cuánto es el tiempo, ¿no? El tiempo de enfermedad. Realizo mis protocolos y mis secuencias. Es una tomografía sin contraste, recuerden, sin contraste. No es con contraste, el objetivo es buscar sangrado. El objetivo primero es buscar sangrado. No hay sangrado, pues hago, ¿no? Mi escala de aspecto, ¿no? Y para poder yo identificar las zonas que están afectadas. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá tomografía, pero eso es a partir de las 12 horas. La resonancia magnética, miren, menos de 2 horas ya me da. Sobre todo la difusión a los 20 minutos. ¿Ok? Entonces, cuando hay una difusión positiva, tienen que saber que ese es un área core. Y recuerden, core ya es infartada, no recuperable. Y eso es lo que sucede, miren, en un estudio, ¿no? En un evento isquémico, las células, ¿no? El agua, este es lo normal, las células y el agua que están en el extracelular, que pasan, ¿no? Entonces, las células empiezan a crecer, se ensanchan. Al ensancharse, ¿no? Por la pérdida de sodio, ATPasa, ¿no? De la barrera sodio, potasio, ATPasa, miren, se ensanchan, crecen. ¿Y qué es lo que pasa? El agua ya se queda estancada. No solamente tenemos agua afuera, sino tenemos agua adentro. Esto es lo normal, el agua tiene que pasar, ¿no? Esto se llama difusión facilitada, y acá está restringida. ¿Por qué? Porque no avanza. Esta difusión restringida, ustedes saben que el agua es hiperintenso, es lo que ve prácticamente la difusión, ¿no? Entonces, el movimiento bromiano del agua, ¿ok? Eso es la difusión restringida, ¿no? Y obviamente esto va con su mapa ADC, ¿ok? Comparativo. Si acá es hiperintenso, en el ADC es hipointenso, ¿ok? Y recuerden, ¿no? Entonces, esto va a representar el área de este core. Y miren qué puede ser tan importante que
menos, o sea, a los 20 minutos ya es positivo y menos de las 12 horas ya nos puede representar cuánto tenemos de tejido infartado. Y se han dado cuenta, si lo comparamos con los otros, como el FLAIR, nos puede dar la información si es que nosotros tenemos el tiempo de para realizar nuestra ventana de antitrombólisis, si es que no tenemos, por ejemplo, un tiempo claro. Miren cómo lo podemos utilizar. O si nosotros lo manejamos con el tiempo, si nosotros tenemos perfusión, tuviéramos perfusión, ¿no? Lo comparamos con el tiempo de tránsito medio, me puede definir cuál es el área de penumbra, ¿no? Si efectivamente existe área de penumbra y yo puedo, hay tejido para recuperar y si mi paciente, pues, se va a beneficiar del tratamiento antitrombolítico, ¿no? Entonces me da mucha información. Y miren, o sea, ¿qué tan sutil puede ser? Miren, acá tenemos un T1, un FLAIR y tenemos un T2 estrella, no es el que nosotros nos debemos, y acá tenemos nuestro mapa de difusión, ¿ok? Miren acá, ¿no? Adyacente al asta posterior del ventrículo cerebral derecho. Pero miren acá en un T1, casi es sutil, yo no lo veo ni lo noto. Miren en el FLAIR, miren, casi no se nota, ¿no? Este es el mismo paciente, ¿eh? Miren, en el FLAIR casi no se nota, pero miren, en difusión, ¿cómo yo puedo encontrar, no? Lo comparo con el ADC y efectivamente es positivo, ¿no? Entonces, miren lo importante, ¿no? ¿Qué tan sutil puede ser la resonancia magnética, sobre todo en la difusión? Y estos son los estudios de perfusión. Esto es lo que estábamos comparando, ¿no? Entonces, el tiempo de tránsito medio, el volumen cerebral, ¿no? El volumen cerebral, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros lo podemos hacer en tomografía, esto es en tomografía y lo podemos hacer esto en resonancia. En resonancia lo comparamos con la difusión porque en ambos nos permite detectar el área de penumbra, ¿ok? En ambos, ¿no? Más sensibles en difusión, sí, porque más sensibles en resonancia, sí, porque me permite evaluar tiempos más tempranos, más cortos. Mientras que en tomografía, acuerdan que tenemos un tiempo, una ventana mucho más ancha que son 12 horas, ¿no? Entonces recuerden, el tiempo de tránsito medio que se va a ensanchar, va a aumentar porque se enlentece, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral, el volumen es flujo sanguíneo cerebral acá, ¿no? Y el flujo sanguíneo cerebral que nosotros tenemos que evaluar, ¿ok? Entonces nosotros comparamos. Para eso nos sirven los estudios de perfusión. No todos los hospitales tienen. Mi hospital tiene, no hacemos, por ejemplo, en mi hospital. Lamentablemente no lo hacemos. Ok. Eso es en cuanto a ACV isquémico. Pero cuando hablamos de ACV hemorrágico, también, ¿no? La tomografía nos puede determinar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos determina? Uno, mediante la densidad que tiene en la sangre y el tiempo que va pasando, nosotros también podemos saber que si estamos ante un periodo hiperagudo, cuando la sangre pues mide entre 40 y 100 unidades Hanfield, aguda ya va haciéndose más, va disminuyendo la densidad y en la crónica ya se hace completamente hipodenso, ¿ok? Miren cómo evoluciona un infarto, ¿no? Día 1, el sangrado. Día 2, miren, hay sangrado y el edema que está periférico, miren, va aumentando, como que va invirtiendo. Al día 15 el sangrado se va resolviendo y miren, al día 30 prácticamente solamente queda edema que se va a reabsorber, ¿ok? Hay que tener en cuenta. Entonces, estos conocimientos son importantes. El ACV hemorrágico, ¿cómo diferencio del otro tipo de sangrado cerebral? Pues por la localización. El ACV hemorrágico, el 60% está en ganglios basales. Por eso es el corte por excelencia que nosotros evaluamos, ¿no? En ganglios basales, ¿ok? ¿No? Entre el 15, o sea, ganglios basales en general, el 60%, ¿ok? Entre el 15 y el 25% son específicos, ¿no? Uno es a nivel del tálamo, ¿no? Del tálamo y del putamen, ¿ok? Y miren, puede haber también en el hemisferio cerebeloso, en la fosa posterior, ¿ok? Un 5%, pero también se puede dar, ¿ok? Y en resonancia magnética es mucho más, o sea, la resonancia magnética, el sangrado, así como yo puedo determinar mediante la difusión
y el FLAIR, cuánto tiempo tiene el paciente, pues en un ACV isquémico, en un ACV hemorrágico, la resonancia también me permite determinar el tiempo, la fase, ¿ok? Entonces, si yo sigo prácticamente el comportamiento de la sangre durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, mire, y comparo mi T1 con mi T2, ¿no? Comparo estas dos, ¿ok? Comparo estas dos, ¿no? Entonces, mire, siempre nosotros vamos a ver, ahora, el ecogradiente, recuerden, el ecogradiente es la secuencia por excelencia que me permite determinar sangrado, ¿ok? El ecogradiente es por excelencia. ¿Ok? Y miren acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, en un tiempo agudo, ¿no? No 4 a 6 horas, entonces en un T1, ¿no? En un T2 es más hiperintenso, ¿ok? ¿No? En un T2 es más hiperintenso, ¿ok? Va pasando 1 a 3 días, miren, ¿no? Y acá casi no lo notamos en el T1, ¿no? En T2, miren, se va haciendo hipointenso. Cuando ya entramos a la etapa subaguda de 4 a 7 días, miren qué es lo que sucede, ¿no? Ya como que los dos son hiperintensos. De 1 a 4 semanas son hiperintensos en ambos. Y a medida que va pasando y se va haciendo crónico, miren, se va haciendo más hiperintenso en T2 e hipointenso en T1. ¿Ok? Entonces, miren, es un comportamiento, ¿no? Entonces, nosotros comparamos esto y podemos decir igual, ¿no? En qué periodo estamos cuando hacemos estas comparaciones. ¿Ya? La resonancia magnética nos permite hacer eso. ¿Dudas y preguntas hasta acá? ¿Quedó claro, sobre todo con respecto a lo que hemos visto? Ok. Si no hay dudas y preguntas, voy a tomar unos minutitos más para hablar un poquito sobre traumatismo encefalocraneano. ¿Ok? Déjenme un ratito. Ok, ya lo tengo acá. Déjenme compartir un ratito la pantalla y vamos a hablar cosas específicas nada más de traumatismo encefalocraneano. Vamos a ampliarlo cuando estemos en nuestra clase de simulación, porque entiendo que nuestro tiempo es corto. Ok, déjenme disminuir y quiero ver si se mueve. Ok, dejo de compartir, no se mueve. Igual ustedes tienen esta clase, por favor, yo les voy a pedir que revisen la clase. Ok, ahora sí. Ok, ¿qué vamos a hablar sobre traumatismo encefalocraneano? Les pido que vean este video. Ok, les voy a pedir que vean este video, es muy importante porque este paciente, miren cómo tras un accidente, ¿no? Donde tiene un traumatismo encefalocraneano, llega a estar de ser una persona muy activa, muy trabajadora, ¿no? Llega a estar a un estado, pues, que va a depender, ¿no? Entonces empieza a depender. ¿Ok? Lo importante, tenemos que saber cuál es el algoritmo para evaluar, ¿no? Un estudio ante un paciente con traumatismo encefalocraneano y qué signos radiológicos vamos a encontrar. Conceptos importantes, ¿ok? Conceptos importantes, ¿no? Entonces, cuando estamos en un traumatismo encefalocraneano, ya sabemos. Primero, vamos a tener hemorragias, ¿ok? Las hemorragias primarias pueden ser hematoma subdural, epidural, intracerebral, o sea, dentro del parénquima cerebral, puede estar hemorragia subaracnoidea o intraventricular, en cualquiera de estos segmentos o espacios del parénquima cerebral. ¿Ok? Esto lo vamos a ver sí o sí. ¿Cómo lo vamos a ver? En tomografía. Es el estudio, es el gold estándar, una tomografía sin contraste. ¿Ok? ¿No? Cuando nosotros, ahora, existen otro tipo de lesiones, ¿no? Como la lesión neuronal primaria. ¿Ok? Esto de acá es un paciente que no tiene ninguna manifestación o tiene manifestaciones muy sutiles por tomografía. ¿Ok? Pero que tras un accidente cerebrovascular, pues empiezan a tener déficit motor, déficit
progresivo, tú le haces una tomografía, no hay nada que justifique, ok, pues tenemos que ir con una resonancia porque puede haber un daño mucho más pequeño, ¿no? Un daño axonal difuso, ok. Y luego evaluamos pues las estructuras que están comprometidas como las fracturas, ¿no? Las fracturas, ok. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Un estudio de tomografía sin contraste. ¿Ya? Sin contraste. Recuerden, cada vez que quieren ver sangrado es sin contraste. ¿Ok? Existe un algoritmo que nos permite a nosotros detectar muy bien, y evitar, sobre todo evitar, perder información básica. ¿Ok? ¿Cuál es? Esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero defino la región del trauma, pregunto, veo, busco los tejidos blandos, ¿ok? Observo el tejido óseo y de ahí busco las regiones de golpe o contragolpe, ¿ok? Entonces, ¿cómo es esto? Miren, tengo un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, ¿ok? Y miren acá, yo veo que acá, en partes blandas, hay una imagen hiperdensa, pues esto de acá es el hematoma, ¿no? El hematoma que está a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Encefalohematoma, le decimos nosotros. Entonces, si yo veo esto, obviamente la lesión tiene que estar acá, ¿no? Entonces, veo acá, probablemente acá hay una fractura. Recuerde, tengo que poner la ventana ósea, ¿ok? Tengo que poner la ventana ósea, porque en la ventana parenquimal las lesiones, las fracturas no son tan evidentes. Entonces, yo busco acá. Y miren, inmediatamente ahí, como un espejito, yo veo las imágenes hiperdensas, ¿no? Hiperdensas acá, ¿no? Entonces, un poquito heterogéneas, ¿no? Entonces, este puede ser un hematoma subdural, ¿no? Morfología en luna, ¿no? Morfología en plátano, como le dicen, o morfología creciente, ¿ok? ¿No? Entonces, pero luego lo que hago es irme al lado contrario, porque existe una lesión de contragolpe. Miren, yo empiezo a bajar al lado contrario de la lesión y miren, hay imágenes hiperdensas de sangrado. ¿Qué pasa? La calota craneana lo que hace es cuando se golpea el parénquima cerebral, pues el lado contrario del parénquima cerebral también sufre compresión a nivel de la calota craneana y lo que hace las estructuras vasculares a este nivel se ven afectadas, ¿no? Entonces podemos tener hematomas por lesión de contragolpe, ¿no? Entonces recuerden, reviso las partes blandas, busco los eventos óseos, las lesiones óseas, ¿no? Busco el parénquima cerebral adyacente, ¿no? O busco también en el espacio, ¿no? Donde está el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y luego me voy al lado contrario, ¿ok? Ese es el algoritmo que nosotros tenemos que buscar. ¿Y qué tipos de lesiones podemos tener? Pues podemos tener un hematoma epidural, ¿ok? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene morfología biconvexa, ¿no? Biconvexa, ¿no? Y acá, ¿quién es la afectada? La arteria meningia media, ¿no? Entonces, y esta es la que se asocia bastante a fracturas del cráneo, ¿ok? Entonces, está entre la dura madre y el cráneo. Recuerden que la dura madre es la membrana que está pegada a la calota craneana inmediatamente, ¿no? Entonces, miren, morfología biconvexa, ¿no? Biconvexa, lentiforme, hiperdensa, ¿ok? Y miren, ahí yo le pongo en ventana ósea, hay una fractura, ¿ok? A medida que va aumentando, hace efecto de masa. ¿Qué significa hace efecto de masa? Comprime las estructuras hacia el lado contrario, mueve la línea media al lado contrario, miren las estructuras adyacentes, comparen esto, este ventrículo cerebral está más prominente, más grande, y acá está más pequeño. ¿Por qué? Porque esto ocupa un volumen, un espacio, y la calota craneana es un espacio cerrado, ¿ok? El hematoma subdural es diferente, ¿no? Entonces, prácticamente ya no es por el daño de las arterias, sino de las venas, ¿no? Está mucho más asociado a pacientes mayores, está entre el aracnoides y la dura madre, o sea, ya no está inmediatamente a la calota craneana, ya no, ¿no? Entre la aracnoides y la dura madre, ¿no? Y muy típico en pacientes, pues, de la tercera edad, alcohólicos, ¿no? Traumas, pequeños, ¿no? Pacientes pediátricos, ¿ok? ¿No? Entonces, esto es. Y miren, la morfología,
esta morfología de acá, ¿no? En luna creciente, colección en creciente, le dicen acá, ¿no? Otros le dicen en plátano, ¿ok? ¿No? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque no cruza la hoz o la tilde del cerebro, ¿no? Y siempre va a ser hiperdenso. ¿Puede ser heterogéneo? Puede ser heterogéneo, ¿ok? Puede ser heterogéneo. Ok, el sangrado que se da, otro tipo de sangrado es la hemorragia subaracnoidea, es decir, donde hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? También, ¿por qué? Porque acá en el aracnoides hay estructuras vasculares, recuerden, y se puede dañar entonces a esto, o sea, no está en el parénquima cerebral, ¿no? Porque seguimos todavía viendo, ¿no? Entonces está entrando hacia los espacios, ¿no? Y esto se le llama hemorragia subaracnoidea. Miren, otra presentación, todos los espacios que tengan líquido cefalorraquídeo, como acá, miren, este es el primer corte, ¿no? Miren cómo nosotros vemos en un área donde debe ser hipodensa, miren, imágenes hiperdensas. Miren acá entre los surcos y cisuras, ¿ok? Miren acá dentro del ventrículo cerebral izquierdo, ¿ok? Entonces, las hemorragias subaracnoideas, otra presentación. Entonces, recuerden, fuera del parénquima cerebral lo podemos encontrar como hematoma epidural, biconvexa, subdural, en luna creciente, o como hemorragia subaracnoidea que está dentro de los surcos y cisuras, ¿ok? O dentro de las cisternas, como la cisterna supracelular que hemos visto, cisterna cuadrigémina, cualquier cisterna, ¿ok? Tres formas. Ahora, también pueden haber lesiones en el parénquima pulmonar y acá se llama contusión, ¿ok? Contusión. A diferencia de, del ACV isquémico, la localización más es, miren, en lóbulos temporales, ¿ok? En lóbulos temporales. No siguen territorios de ninguna arteria, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, y el 50% son de lóbulos temporales. ¿Por qué? Porque es lo que, o sea, cuando uno se cae, más se golpea del lado lateral, ¿no? Nadie se va, bueno, hay casos y casos, ¿ok? Pero sé que la mayoría afecta a los lóbulos temporales, ¿ok? Entonces, recuerden, el sangrado de un ACV isquémico es ganglios basales, ¿ya? Entonces, acá se afectan los lóbulos frontales, ¿ok? Entonces, es un poco diferente para saber, ¿ok? Y miren acá, imágenes hiperdensas de sangrado con evento, ¿no? Entonces, este sería un evento citotóxico o un evento vasogénico. Este es un edema vasogénico, ¿ok? No es citotóxico, es diferente. ACV isquémico, edema citotóxico, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? Entonces, y recuerden, no afecta a ganglios basales, sino el parénquima cerebral adyacente a la calota craneana. ¿Qué es la lesión neuronal primaria? Es simplemente cuando un paciente tiene un ACV, un traumatismo craneoencefálico, pero empieza a tener un déficit motor. ¿Qué es lo que pasa? Hay daño, se rompen las neuronas, se rompen, ¿no? Hay como microsangrado que nosotros no lo podemos ver, ¿no? Por tomografía no se puede ver, ¿no? Entonces, el paciente tiene pérdida del estado de alerta, entra como en coma postraumático. ¿Qué hacemos con este paciente? Miren, si nosotros empezamos a ver un poquito, vemos que como que una hipodensidad en ciertas áreas, pero la verdad es que son bien sutiles, ¿no? Son bien sutiles, pero para esto una vez más la resonancia. La resonancia tiene pues las secuencias de Fly que nos da el edema del sangrado, pero la secuencia que nosotros tenemos de susceptibilidad magnética, T2 estrellas, SWAI, algunos, miren acá, nos permite detectar sangrado, sangre, ¿no? Como áreas hipointensas, ¿ok? Como áreas hipointensas, ¿no? Entonces recuerden, paciente con traumatismo craneoencefálico que entra pues con un déficit focal severo, ¿ok? Tomografía aparentemente normal, ese tiene que ir para una resonancia porque puede haber un daño neuronal, ¿ok? Un daño neuronal, lesión axonal difusa. Y hablemos un poquito de las complicaciones, las hernias cerebrales. ¿Qué resulta? Si nosotros tenemos, mira, una hemorragia, ya sea epidural o subdural, esto ocupa espacio. Y al ocupar espacio, miren, la línea media, pues lo que hace es trasladar las estructuras de un lado al otro lado. Y hay ciertas ventanas o espacios a través del cual pasa o se conecta información, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasa en estos espacios de acá? Pues se hernia. ¿Qué pasa? Pasa el tejido cerebral normal y esto complica a los pacientes. Puede
complicar a los pacientes, ¿no? Entonces tenemos la hernia sulfalcina, por ejemplo, en los hematomas ya sean epidurales y subdurales, miren, pasa a través del encima del ventrículo cerebral a través del cuerpo calloso, que hay un espacio encima del cuerpo calloso, miren, ¿no? Y puede pasar parénquima cerebral del lado izquierdo al derecho, ¿no? Tenemos la transtentorial, o no, o descendente central, ¿no? Que pasa, ¿no? Hacia el tallo encefálico, miren, ¿no? Pasa hacia el tallo encefálico, ¿no? Ok, ¿no? Y por último tenemos una tercera que es la hernia uncal, ¿no? Entonces miren acá, ¿no? Bueno, la hernia, ¿no? O la hernia amigdalina, ¿no? Entonces miren, esto se da a nivel del lóbulo temporal, ¿no? Del lóbulo temporal, ¿ok? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Y esta es la famosa escala de Marshall, y con esto vamos a terminar. ¿Para qué sirve la escala de Marshall? Porque la escala de Marshall me permite a mí determinar ciertos conceptos y el manejo, y me permite dar un pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, miren, si yo tengo un paciente con una tomografía normal, miren, mi pronóstico de severidad, ¿no? Entonces yo le pongo una categoría 1 porque, miren, su mal pronóstico es 0%, está normal. Pero sin embargo, si es que yo tengo una imagen hiperdensa que es sangrado, el volumen es importante, más de 25 cc, pues lo que yo tengo que hacer es, tengo que saber qué tratamiento le voy a dar, ¿no? Si necesita ir a cirugía o no, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Va a depender, ¿no? Entonces, va a depender, ¿no? Entonces, miren, depende de la cantidad o el volumen, ¿no? Va a depender de la cantidad y el volumen, ¿ok? Entonces, si es más de 25 cc, ¿no? Esta tiene que ir a tratamiento quirúrgico, ¿ok? Sí, siempre y cuando sea factible de tratamiento quirúrgico, como acá, ¿no? Como un hematoma epidural o subdural, porque tú entras acá y puedes tú, ¿no? Puedes evacuar esto, ¿ok? Entonces tiene mejor pronóstico, ¿no? Entonces tiene mejor pronóstico, mira, 52%, pero si es intraparenquimal es mucho más difícil, no puedes entrar y drenarlo. Y miren, pronóstico de mal pronóstico, 77% sube, ¿ok? La localización es importante. ¿Ok? Si no veo esa masa hiperdensa, ¿no? Entonces no veo, lo que yo tengo que buscar es hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Recuerde, hemorragia subaracnoidea, es decir, en los surcos y cisuras, en las cisternas de la base, ¿ok? ¿No? Entonces yo veo, si es a nivel de las cisternas de la base, miren, tengo un grado 2, ¿no? 33% de mal pronóstico, ¿no? Y por último, si a pesar de eso no tengo, pero yo veo que hay desviación de la línea media, o sea, pueden ser lesiones pequeñas que se asocian a desviación de la línea media, igual tengo que ver, ¿no? Entonces, miren, si no hay desviación de la línea media, o sea, tengo una lesión y no hay desviación de la línea media, mira, estoy en un grado 3, o sea, estoy acá, 56%. Pero si hay desviación de la línea media, quiere decir que puede haber herniación comprometida, y si hay herniación comprometida, miren acá, ¿no? O sea, acá prácticamente tenemos el edema, ¿no? Entonces, miren, ya sube, ¿no? Entonces, yo tengo un 100% de mal pronóstico, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta. Entonces, ¿para qué me permite ver la escala de Marshall? Para ver el pronóstico del paciente, ¿ok? Pronóstico del paciente. Ok, y con esto habríamos terminado. ¿Dudas y preguntas hasta acá? Dime, Blanca. Doctora, tengo una consulta, por favor. En TEC, para evaluar las partes blandas, ¿qué es lo que se tiene que ver? La doctora de mi hospital me dijo que tenía que evaluar a nivel de cuero cabelludo, hematoma subgaleal, pero no sé qué más tengo que evaluar aparte de eso. Solamente el hematoma subgaleal. La imagen, buscas, o sea, primero preguntas dónde te has golpeado, ¿ok? Entonces, no, me golpeé en la región frontal izquierda, ¿ok? Entonces, con ese antecedente, tú buscas el cuero cabelludo, aumentas tu escala de colores, y si tú ves que hay ahí una colección, ¿no? Que es una imagen hiperdensa en partes blandas fuera del cuero cabelludo, pues ese es el hematoma subgaleal, ¿ok? A partir de ahí inicias tu evaluación. ¿Ok? ¿Qué evalúas ahí? Primero el hueso, la ventana ósea, porque probablemente ahí puede haber un sangrado, descartas, y luego el parénquima cerebral adyacente.
Y luego recuerda la lesión en contragolpe, ¿no? La lesión, el lado opuesto a esa lesión, ¿no? Entonces, esa es la ventana de partes blandas. O sea, en partes blandas lo que tú vas a ver simplemente es cualquier imagen hiperdensa fuera del tejido óseo, nada más. Y te sirve como referencia para ubicar las lesiones en un traumatismo encefalocraniano. Sirve de mucho, te ayuda a ubicarte muy bien. Gracias, doctora. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por terminada acá. En simulación vamos a extender un poquito más esta información, vamos a conversar un poquito más, ¿no? Debido a que pues el tiempo es bastante corto, ¿no? Entonces, y me interesaba con ustedes trabajar este tema de auditoría porque da mucha información y quiero que ustedes sepan lo importante de conocer signos radiológicos en la decisión clínica, ¿no? De un médico, ¿ok? Listo, jóvenes, si no hay nada más, voy a dejar de compartir y voy a dar por terminada la sesión y nos estamos viendo el día viernes en simulación. Informarles también que probablemente el examen del día domingo 5, por si acaso, ha sido modificado porque el día 5 es el último día que tenemos que entregar información y probablemente va a ser el viernes 3, ¿ok? Doctora, ¿por qué no nos dice ahorita la hora? El 29 me dijeron que no porque es feriado, porque nos tocaría el 29, ¿ok? ¿No? Entonces, de ahí nos queda el miércoles 1 de mayo, ¿no? Y el viernes 3, disculpen, 1 de julio y el viernes 3 de julio. ¿Qué es importante? Lo que voy a decir es que he pedido que nos den laboratorios de cómputo con computadoras que efectivamente estén correctamente para evitar los problemas de la clase pasada y con el tiempo adecuado, donde me permite a mí bajar los estudios, ¿no? Y verificar que efectivamente todos los estudios están en cada computadora para que ustedes puedan recién pasar con la descarga de estudios a poder resolverlo, tengan la hora completa sin pasar por el estrés que lo bajo, no me descargo, ¿no? ¿Ok? ¿No? Entonces, es prácticamente toda una logística, ¿no? Entonces ya el examen ya no es pues 1 hora, sino se transforma en 2 horas, el tiempo de preparación que les tengo que dar a ustedes, ¿ok? Entonces eso va a depender. Entonces estamos buscando de tal manera que podamos asegurarles a ustedes equipos, ¿no? Equipos que y asegurarles que ustedes pues cuenten con las imágenes para su examen. Entonces yo debo estar este viernes confirmando eso porque el día viernes voy a la universidad a supervisar los ambientes y si veo que todo está ok, pues ya probablemente hasta ahora el examen puede ser el día viernes 3 de julio. ¿Ok? Listo, jóvenes, estamos conversando entonces. Voy a dar por terminada la clase y nos vemos el día viernes en simulación. Que tengan buenas noches.